Hola, buenas tardes. Soy Luis Asmay, consultor de preventa de Novis, y estoy junto a Pedro Cueva, consultor de Analytics, con mucha experiencia en BPC por más de 15 años. Y la idea en este webinar es mostrar las bondades que tiene BPC 10.1 embebido en S/4HANA, y para eso vamos a abordar distintas temáticas que van de la mano con esta solución de Business Planning and Consolidation. Ok, bueno, vamos a hablar un poco de SAP BPC. Gracias por aquellos que han comentado por el chat que se escucha bien. Vamos a hablar de BPC, vamos a hablar de las distintas versiones, qué escenarios tenemos disponibles, algunos casos y puntualmente mostrarles un poco ejemplos que tenemos respecto a la última implementación que hicimos como Novis con las soluciones S/4HANA en un cliente del área de transmisión eléctrica. Y donde participó Pedro Cueva. Bien, así que hablando un poquito de cuáles son los desafíos que tienen las empresas en general a la hora de ejecutar el master plan, donde finalmente entendamos que, no sé, todas las empresas que tienen un master plan, la lógica que siempre se plantea en el fondo es cuáles van a ser las ventas que voy a tener proyectadas en un horizonte al mediano y corto plazo, cuáles son, a partir de este horizonte, en el fondo, declarar los gastos de explotación que voy a tener, no solo a nivel de ejercicio, sino que a nivel de periodo. Y hay muchos interlocutores dentro del área de las organizaciones que en el fondo van poblando la información que me permite a mí generar este master plan. Entonces, ¿qué ocurre generalmente en las compañías, en el fondo, donde finalmente esto termina en una planificación a nivel semanal, por ejemplo, para la producción? Es que no se dispone generalmente de un sistema que permite realizar formalmente el ciclo de planeamiento económico-financiero. Hay muchos esfuerzos también con tratar de trabajar en el Excel, y que en la práctica eso se traduce en errores, y finalmente esta administración de estas macros que se hacen en el Excel terminan finalmente induciendo algunos problemas de error, no hay actualizaciones, no hay un tratamiento de versionamiento. En el fondo, ¿y qué es lo que ocurre en concreto? Que muchas veces en los procesos de consolidación y puntualmente el planeamiento, finalmente pasan a ser una parte de un engranaje de una estructura, de un cierre, y que finalmente decantan en que el lead time del proceso de cierre, por ejemplo, es más largo. Hay distintas fuentes de información operacionales que sirven como base para el control de los indicadores de gestión. Esa extracción de la información de dichas fuentes muchas veces es compleja. En fin, la verdad es que otro de los grandes problemas que hay es que al final, como esta base de datos no es única y no integra y consolida, termina en el fondo generando una serie de versiones que no corresponden a la realidad de lo que uno finalmente llega como resultado. Es un conjunto también de reglas y una pieza de engranaje que requiere información a tiempo, procedimientos, reglas de consolidación que estén configuradas en la solución, y algo súper importante, que al final todos los ajustes manuales que hacen los distintos entes participantes de la consolidación estén realmente en la herramienta que uno desea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con BPC? En la práctica es importante declarar que es una herramienta que en el fondo te permite apoyar el proceso de la consolidación y del planeamiento. Tal como lo dice su nombre, BPC, Business Planning and Consolidation, cada una de las letras, en el fondo, define un poco la herramienta. Pues la herramienta es una herramienta que me permite consolidar, es una herramienta que me permite planificar o presupuestar en la práctica, y la palabra business, en el fondo, ¿a qué lo deduzco yo a la hora de mostrar la herramienta? Es que esta es una herramienta que pertenece dentro de un engranaje del proceso de consolidación y planeamiento, donde hay muchas personas que están participando.
Hay muchos entes colaborativos que en el fondo están entregando información que en el fondo permite entregar finalmente el planeamiento o la consolidación. Por lo tanto, cuando habla de la palabra business, a mí me gusta declarar que BPC, que es la última versión particularmente, al igual que la 10.0, tiene la opción de un workflow donde yo voy ingresando la información a medida que va pasando el proceso, ¿sí? Por lo tanto, es una herramienta que es centralizadora también, como parte del proceso de planeamiento y de consolidación. Quiero en la práctica también comentar que en el fondo, generalmente los proyectos de planificación de BPC tienen distintas etapas y puntos que son súper relevantes a la hora de considerar que tienen que ver con el éxito del proyecto. Uno de esos en el fondo es el modelamiento, otros son los datos, cuál es el equipo que va a participar y obviamente qué sistema es el que voy a utilizar. Y nosotros en el fondo lo que vamos a ver ahora, qué herramienta en el fondo es la que está disponible y cuál es la más adecuada e idónea para cada uno de ustedes. BPC tiene 4 grandes patitas, en el fondo una tiene que ver con la planificación, donde en el fondo yo puedo planear a nivel de objetos colectores de gasto o centros de beneficio o elementos PEP, en el fondo, el trío ordenado, centros de beneficio, cuenta, mes, o orden, cuenta, mes, o centro de conto, cuenta, mes, en el fondo, yo puedo ingresarla en el sistema y a partir de eso colocar la información de este planeamiento. Hay planeamiento que yo lo puedo hacer en función de las ventas, de la venta, puedo hacer la venta de los ingresos, una planificación de los gastos también de explotación relacionados con estos objetos colectores. Y en definitiva, en las empresas, en realidad, de manera estándar aparecen estas soluciones, pero obviamente cuando uno va donde un cliente, finalmente empieza a haber otro tipo de variables a tener en consideración a la hora de hacer esta planificación, ¿no? Lo quiero abrir por formato de mi producto terminado, lo quiero aperturar por un concepto de los distintos clientes a los cuales estoy vendiendo con cierta categoría, en fin. Lo importante que les quiero declarar es que está esa herramienta de planificación y obviamente el 10.1, que lo vamos a ver más rato, ya tiene implícito un contenido de negocio donde habla justamente de esto. También están las herramientas de forecasting, que en el fondo hay distintos modelos predictivos utilizando la herramienta Predictive Analytics que tiene HANA, y por lo tanto, en el fondo, yo podría, a partir de la data histórica que puedo, generar un pequeño pronóstico en el fondo de los datos a futuro que quisiera yo tener en consideración. Para el lado de la consolidación, también hay distintos tipos de consolidación, y en el fondo lo simpático que tiene la herramienta es que yo puedo, en el fondo, tener obviamente los datos que tienen que ver con los balances patrimoniales, los estados de resultados, que finalmente no solo de la empresa controladora del grupo, sino que aquellas subsidiarias, también se puede trabajar respecto al valor patrimonial proporcional, abordar la data de los impuestos diferidos, en fin, en el fondo la herramienta te permite en la práctica entregar todas estas información que es relevante para el proceso de la consolidación financiera y no solo desde el punto de vista de mantener la data en un periodo de tiempo con ciertos responsables, sino que también está la fecha y hora de tal manera que la herramienta tiene la opción de auditar en el fondo los distintos eventos que yo estoy haciendo en la herramienta, en conjunto con un workflow donde cada uno de los responsables debe ir ingresando la información toda vez que las actividades yo las declaro en el flujo. Desde el punto de vista financiero, también tengo análisis de drivers, por ejemplo, de indicadores de gestión que también podría yo incorporar en la solución. Y no sé si quieres decir algo tú aquí, Pedro. Sí, en análisis financiero está más... Buenos días o buenas tardes. Sí, en el tema de análisis financiero está más asociado a
a BW y al tema de Analytics. Es decir, con esos planes, con los datos plan, podemos unir con los datos reales y generar información para la toma de decisiones. Sí, un poco. Sí, aquí se muestra cómo ha sido la evolución de BPC. La línea superior muestra lo que es el BPC clásico. BPC clásico comienza en el 2007 con la compra de Outlook Soft. Ese BPC está soportado, en un principio está soportado sobre la base de datos de SQL y por una capa de Excel. Posteriormente se monta sobre BW y hasta el día de hoy está soportado sobre BW. En la parte inferior podemos ver la herramienta que tiene BW, que es Integrated Planning. Y en el 2014, SAP fusiona esas dos funcionalidades. Es decir, toma todas las bondades de WIP y la une con las bondades de BPC clásico. Y al día de hoy, bueno, se explota lo que es el BPC optimizado por S4 HANA. Sí. Ahora, voy a decir algo que en realidad no debería decir. Pero en la práctica, el IP, que es la solución de planeación o el BPC antiguo de SAP, que estaba en el ERP, finalmente cuando compran el Outlook Soft, donde está en el fondo esta base de datos SQL con consumos, con una capa Excel, donde están los famosos Everdress, el Ever Repository Receive, cambia después con los EPM, en el fondo a partir del 2010, arriba en la capa de BPC. Sin embargo, SAP como que empieza a potenciar el BPC, obtiene lo mejor del BPC y vuelve ahora a colocar a potenciar el IP antiguo con las mejores prácticas que obtuvo del BPC que compró inicialmente con el Outlook Soft. O sea, en la práctica, usted lo que tiene cuando le dicen, no, que tengo el BPC embebido, en realidad es el IP súper ultra mejorado. No sé si me explico. ¿Sí? Bien. Avancemos. Versiones de SAP BPC. En la actualidad, SAP maneja dos versiones, la 10.1 y la 11. Pero ahí podemos ver que en las 10.1 se separa en varios puntos, ¿no es cierto? Ok, la primera es la que está soportada sobre Microsoft. Posteriormente tenemos las que están soportadas sobre NetWeaver, ya sea por una base de datos tradicional, Oracle, DB2, o sobre HANA. El estándar puede estar soportado sobre HANA y el embebido también sobre HANA. Esos dos estamos hablando que es sobre BW. Es decir, que ese VPC está montado sobre un servidor de BW. Posteriormente, el optimizado para S4 es ese VPC está a su vez montado en un VPC, en BW, pero que está dentro del ambiente de S4. Es decir, tenemos un solo ambiente que es S4, ahí se incluye BW y en ese W está el VPC. Posteriormente, tenemos ya el 11.0, que tenemos dos casos, que es el estándar y el embebido, y los dos siempre tienen que estar sobre BW for HANA. Ok, aquí podemos ver como a nivel gráfico una evolución de lo que ha sido BPC. En un principio tenemos que SAP ERP, eran con las herramientas en su momento de planificación dentro del ambiente de ERP. Posteriormente tenemos el SAP BPC modelo estándar. Viene el modelo integrado, que es justamente lo que mencionó Luis, que es el WIP, pero utilizando todas las mejoras que viene del BPC estándar. Ahora tenemos el BPC optimizado para S4 y, como ya mencionamos hace un momento, el BPC 11 que está sobre BW for HANA. El último es el BPC para planificación en la nube, pero eso no es una herramienta propia de BPC.
Ok, aquí podemos ver, vamos a tocar dos temas específicamente. El optimizado por HANA, optimizado por S4 y el BW for HANA. En el optimizado para S4, como vemos en la gráfica, está soportado sobre la plataforma HANA y a su vez sobre el BW 7.5. Para el 11 es exclusivamente el BW for HANA. Ok, ahora vamos a ver todo lo que está relacionado al VPC optimizado por HANA, específicamente el 10.1. Como vemos, está soportado sobre la plataforma HANA, tenemos el S4 y el VPC que está dentro del S4. Ok, ahora vamos a ver cuál es la diferencia entre el estándar y el VPC embebido, específicamente el que está optimizado para S4. Bien, el embebido está listo para consumir la información financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que está viendo los datos directamente y ya tiene un modelo predefinido para todos los temas financieros. En el estándar se instala en el NetWeaver, es decir, en BW, pero no existe ninguna integración entre el ERP y BPC. ¿Qué quiere decir eso? Que BPC como tal no interactúa con el ERP. El que interactúa con el ERP es el BW. Dice que incluye un modelo financiero predictivo, predefinido. Es decir, ya existe un content en donde se tiene todos los modelos financieros, mientras que en el estándar se tienen que crear de cero. Ok, en acceso a datos maestros y transaccionales. Al estar en el mismo ambiente, se ven directamente los datos sin necesidad de hacer una replicación, cosa que sucede en el VPC estándar, donde se replican los datos maestros y transaccionales. Bueno, y tenemos la integración también con las herramientas de informe de SAP Business Object, que en el fondo, que una de las grandes ventajas que tiene esta nueva herramienta en el fondo de este BW embebido en S4HANA, es que yo tengo la información en tiempo real. Entonces, cuando tengo el tiempo real y tengo este BW embebido, aquí yo ya tengo vistas calculadas y tengo también objetos como los CDS, Core Data Service, que son estructuras de mi base de datos en tiempo real que las puedo consumir en las herramientas de análisis. Estas herramientas, como por ejemplo el análisis for Office de Business Object, tengo la opción de abrir mi Excel y desde mi Excel puedo consumir en tiempo real la información que yo tengo disponible en el appliance de S4HANA. ¿Se entiende? Entonces, una de las particularidades en el fondo es que cuando yo tengo el BPC estándar, solo tengo los EPM o los Enterprise, ¿cómo se llaman los EPM? Los Performance Management. Los Enterprise Performance Management, que son en el fondo estas herramientas que vienen Sí, y en ese punto el VPC estándar solamente puede ser consumido por el EPM, es decir, solamente pueden visualizarle los datos a través del Excel. Mientras que el optimizado se pueden utilizar distintas herramientas, ya sea el análisis for Office, Lumira o a través de Fiori. ¿Cuáles son las características? Bueno, ya mencionamos justamente entre ellas es el acceso en tiempo real. ¿Por qué en tiempo real? Porque el VPC está incrustado dentro del S4. Y como mencionó Luis, a través de las vistas puedes ver ya sea datos maestros o datos transaccionales, toda la información en tiempo real. Única fuente porque estamos justamente dentro de S4. Reducción de costos porque estamos en vamos a llamarle como una máquina. Estamos en una sola máquina, es decir, estamos solamente dentro de S4, no tenemos ni BW ni cualquier cosa externa. Tiene posee un contenido predefinido que solamente está orientado a lo que es secos, órdenes, CEBES, balance sheet, ganas y pérdidas, proyectos y costo de venta. Aquí se ve un listado de las herramientas ya de que pertenecen al content. Como mencionábamos, están los centros de costo, órdenes, proyectos, segmento de mercado, centro de beneficio. y profit and loss, bueno, esto es lo del proyecto. Es correcto.
Su característica, bueno, mayor capacidad de respuesta, visualización mejorada, planificación financiera integrada, consolidación en S4 integrada, procesos y datos armonizados, y todo eso conlleva a unos cimientos para la transformación de la función financiera. Aquí vemos un poco lo que es la arquitectura del VPC optimizado. En el lado izquierdo podemos ver toda la columna de lo que sería el W, tomando los cubos y a su vez utilizando todos los beneficios y las bondades de de VPC a través de la administración del cliente web que posee. En el lado derecho se sigue manteniendo el VPC estándar con todas las funcionalidades que tenían en las versiones anteriores. Ahí en esta slide, donde dice el PAC, en el fondo, el PAC es el Planning Application Kit, que es en el fondo lo que estábamos conversando hace un rato, que son este kit de funcionalidades de VPC que están embebidas. A diferencia que en el VPC estándar, en el fondo vienen, pero tienen que ver con el EPM en el fondo. Es correcto. Ok, aquí en la arquitectura lo estamos viendo desde otro punto de vista. Vemos que el S4, por supuesto, está soportado sobre SAP HANA. S4 posee un BW embebido y en ese BW embebido es donde va a existir el VPC. Y también su VPC va a tener el content que ya lo mostramos hace un momento. Todos esos datos generados o ingresados en VPC pueden ser consumidos por el SAP Analytics. Ok, ahora para el VPC, para W4HANA, como le mencioné, solamente se utiliza para el VPC 11. ¿Cuándo se utiliza? Bueno, cuando los datos financieros de operación se encuentran en distintas fuentes, en diversas fuentes. En cambio, el 10.1 está orientado para que los datos, la mayor cantidad de datos a utilizar, residan en el C4. Aquí vemos como una evolución de cómo podemos llegar desde el 10.1 en un W7.4 al W4HANA. Tenemos una evolución del 7.4 al 7.5, que debería hacerse un upgrade, y por último llevarlo a la versión 11, pero tiene que ser un W4HANA. Ok, ahora vamos a ver cuáles son las ventajas del VPC 11. Primero que todo es la simplicidad. ¿Por qué? Ahora nos queda una sola herramienta. Ya no tenemos el VPS, ni el IP, ni el VCS. Ahora todo está funcionando dentro de lo que es VPC. Una mayor simplificación en el backend y en el frontend. Eso se debe porque tenemos menos tipos de objetos. Es decir, ya no tenemos una variedad. En la versión 11 ya lo estamos consolidando en menos objetos. Y mejoran en la parte de lo que son los reportes y permiten combinar cualquier tipo de fuente y a su vez ser consumido por cualquier tipo de query. Integración. Ahora se tiene mayor integración con la nube, permitiendo la conexión de los datos con otros sistemas de PC, y a su vez se aprovecha la Big Data para la toma de decisiones y la planificación de datos financieros. Rendimiento. Debido a que W4HANA está soportado sobre HANA, todos los procesos y cálculos complejos generados por los queries se resuelven en esta capa, incluyendo query y el WPAC. ¿Qué es el WPAC? Simplemente es una serie de funcionalidades para la planificación embebida. Entonces, todas las funciones de planificación son ejecutadas en HANA. Moderna interfaz. Esta vez ya se cambia la interfaz web de VPC, haciéndola mucho más amigable e intuitiva. Ok, ahora vamos con la arquitectura. Sigue siendo la misma, lo único que al estar en W4HANA se cambia los objetos base como es el infocubo. La nueva arquitectura
como se muestra, al ser BW, ya estamos hablando de BW, es decir, estamos hablando de un data warehouse. Por lo tanto, la fuente de datos puede ser cualquier sistema, ya sea SAP, ya sea S4, o un archivo plano, no importa la fuente, W4HANA lo consolida. A su vez, al estar el VPC embebido, se puede combinar esos datos plan con cualquier otro datos ingresados en W4HANA y a su vez consumidos en SAP Analytics. Bueno, una de las cosas que pasa siempre es el análisis que uno tiene que hacer cuando, y es el típico cuestionamiento, estoy con el ERP, tengo las ganas de trabajar con BPC y ¿qué hago? Porque estoy en un ERP, no sé, EHP6 o EHP5, con cualquier base de datos, y muchas veces viene la gente de SAP o un partner y me dice que me tengo que ir a HANA, que tengo que tener mi base de datos, mi backend lo tengo que tener en HANA. ¿Por qué tengo que tener mi backend en HANA? Bueno, desde el punto de vista de BPC y desde el punto de vista de BW embebido en HANA, una de las grandes particularidades que tiene el ERP desde el EHP7 y el EHP8 es que tiene la posibilidad de poder estar en cualquier base de datos y también estar en la base de datos HANA. Por lo tanto, mi capa funcional, mi evento transaccional, puedo tenerlo en una base de datos Oracle, como puedo también tenerla en una base de datos HANA. Es decir, juega con las dos piernas. Pero, ¿qué significa el hecho que tenga la base de datos HANA? Aparte de que es una base de datos columnar, que es social media y que puedo tener un montón de datos en tiempo real porque tiene un montón de memoria RAM versus que la base de datos es un poco más baja. En particular, la gracia que tiene HANA, a mi juicio, y con los proyectos que hemos abordado, como por ejemplo el de S4HANA, y de otros clientes que tienen el EHP8, el EHP7, perdón, en HANA, es que yo tengo un BW embebido y también tengo la posibilidad de consumir ciertos escenarios transaccionales en Fiori. Pero volviendo al tema del BW embebido, dado que tengo el BW embebido, yo también puedo tener el BPC embebido o sea, metido en ese BW que está embebido. Por lo tanto, yo podría conceptualmente tener en tiempo real, sin necesidad de tener otra instancia, un BPC con consumo en tiempo real, con la salvedad que voy a tener que desarrollar los business content que no los tengo disponibles. Es decir, si yo estoy en un EHP7, EHP8 con una base de datos HANA, podría incorporar el BPC en ese BW embebido y nosotros desarrollamos, más o menos que nos demoramos un mes y medio en incorporar el business content que ya viene por default cuando tú contratas el BPC, el 10.1 en HANA. ¿Cierto? En S4, perdón. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Es importante esto porque en la práctica muchas veces nos van a preguntar justamente esto, pero avancemos. Yo después vamos a hacer una ronda de preguntas para volver a esto. Lo importante aquí en el fondo es que esta matriz de decisión, volviendo ahora a lo que estábamos mostrando en la slide, yo si tengo S4HANA, la verdad es que lo que debería hacer es que trabajar en el fondo con el BPC 11.0, que es un BPC 11.0 que está orientado a que esté en un NetWeaver for HANA o BW for HANA en realidad. ¿Mm? Cuando yo tengo un BW on HANA, ¿sí? Okay. Sí, un BW que está soportado sobre HANA. Podemos tener también el BPC embebido, pero tendría que también generarnos construir ese content que ya lo tiene el S4. Ahora, la otra pregunta también es, ¿dónde están residiendo los datos que vamos a utilizar? Justamente en las láminas anteriores, si los datos, la gran mayoría de datos que necesitamos para tanto consolidar o como planificar, residen en S4, nos vamos por el BPC 10.1 optimizado. Todo lo contrario, si tenemos datos de distintas fuentes,
lo ideal es tener un data warehouse que me pueda consolidar eso. En este caso sería BW, y si vamos a utilizar el 11, tenemos que hacer un BW for HANA, o si es un 2.1, pues ser un BW on HANA. Ahí. No sé. Bueno, esto ya lo conversamos, ¿cierto? Bueno, los planes empresariales en la práctica, en el fondo, sin dar la lata, pero en la práctica la gente ya sabe y trabaja y entiende que un master plan en la práctica, en el fondo, a partir de cuál es mi pronóstico de venta o cuál es el planeamiento que yo tengo de la venta, finalmente declaro los gastos de explotación por distintos objetos que en la práctica se van generalmente desagregando por la cuenta, el objeto en cuestión y el periodo. A partir de ahí, estos master plan de repente van abordando no solo el ingreso, sino que también los gastos, y por lo tanto voy a hacer aguas abajo una planificación de la producción, y a partir de la planificación de la producción yo tengo una planificación del abastecimiento, y a partir del abastecimiento tengo que hacer una planificación del personal que requiero para poder hacer este tipo de trabajo, declarar un distintos costos y actividades que están declaradas, en fin, en el fondo, todos estos planes empresariales o en el fondo los distintos datos que en la práctica apuntan a tener un planeamiento en una sola herramienta, el sistema lo tiene disponible. ¿Se entiende? Bueno, básicamente también la herramienta, una de lo simpático que tiene es que en el fondo, dada la experiencia del usuario y este cambio del look and feel, yo no solo puedo entregar este producto para el mando medio que está encargado de la contabilidad financiera, de la consolidación y del planeamiento, sino que también está orientado a que tenga un look and feel para nivel ejecutivo, para poder consumir en utilitarios hechos por análisis. ¿Mm? De la misma manera, dado que tiene un workflow y tienes que insertar información de tal manera que los distintos informes van alimentando, por ejemplo, para tener una consolidación o un planeamiento, también obviamente son los planificadores operacionales los que también pueden ingresar información en esta herramienta. Es decir, ¿cómo decirlo? Toda la estructura organizacional participa activamente en esta misma herramienta. One single source of truth. Y bueno, y aquí un poco los ejemplos que podemos ir mostrando. Pedro, por favor, cuéntales, estos son cosas que hemos visto con clientes. Sí, este es un ejemplo del reporte que se tiene de forma estándar, es decir, está dentro del content de BPC. En este caso específico es la planificación de las órdenes internas, y como se ve, solamente se puede ingresar las órdenes, la cuenta y los periodos, del 1 al 12. Nos ofrece otra cosa en el optimizado para S4, la integración con el ERP. Es decir, los datos ingresados de planificación pueden sincronizarse con el módulo de SEO. Como lo ven, justamente la función es copiar de BPC a ERP y todo lo contrario, que es del ERP a BPC. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, para que el control presupuestario como tal se pueda llevar desde SAP. Aquí ya tenemos otro ejemplo. Partiendo del estándar, se hizo como un customizado para un cliente. Igual se solicitó que sea una planificación por secos cuenta, igual por periodo, pero querían que en esta pantalla se pueda hacer cambios de moneda, conversión de moneda tanto de dólares como pesos. En el mismo caso para centro de beneficio. Y aquí tenemos como que ya se puede hacer más a la necesidad del cliente. En este caso pidieron la planificación de las monedas por tipo de cambio
Y la planificación de gastos, no llevarlo por orden cuenta, sino que a partir de los servicios de la cuenta, del proveedor y ciertas características adicionales, se pueda determinar a qué cuenta va dirigida. De igual forma, querían que se colocara una justificación para tener un mayor control del por qué se está realizando la planificación de esa línea especial. Y este es, bueno, otro ejemplo que mes a mes, aquí se realiza un ajuste por el tipo de cambio de todos los datos planificados para las distintas versiones. Así que bueno, básicamente fue bien rápido lo que estuvimos pasando, pero en el fondo aquí lo importante en términos de los proyectos de implementación de BPC, los éxitos del proyecto, y lo comenté hace un momento. Primero es tener claro particularmente cuál es el sistema que vamos a tener y pensar que tengamos un producto en la práctica que sea escalable, que tengamos soporte, que haya una evolución del modelo a través del tiempo. Importante también tener claro de dónde se obtienen estos datos, cuán disponibles los tengo en el ERP o los tengo en BW, o si tengo otras fuentes, tengo que replicarlas en BW. O sea, y en algún minuto tratar de validar la fiabilidad del sistema a partir de los datos que yo estoy consumiendo. Otro dato importante, obviamente, el equipo. Bueno, ya estamos nosotros, así que no tenemos problemas. Y por otro lado, tiene que ver con los modelos. O sea, la idea en el fondo es que antes de partir este tipo de proyectos es súper importante tener claridad de cuál es la estructura organizacional que va a operar, cuáles son los modelos de consolidación o de planeamiento que están archi trabajados en las compañías, pero obviamente una de las particularidades que uno busca con este tipo de soluciones es que en la práctica todas las reglas y tareas y ajustes manuales que están haciendo los distintos interlocutores participantes, que el sistema sea capaz de hacerlo. Entonces, para que nosotros tengamos una disminución de nuestra carga administrativa, por ejemplo, o el lead time del proceso que implica el planeamiento, la consolidación, es súper relevante tener claro a la hora de hacer este diseño, haber trabajado previamente la organización cómo debería ser el planeamiento o la consolidación de una forma más estructurada de cómo lo tenemos ahora. Entonces, cuando uno implementa este tipo de proyectos, generalmente uno entra y genera un diseño con un prototipo lo más rápido posible para ver la lógica de cómo estaría operando el modelo. Y es por eso que en la práctica, cuando comentábamos hace un rato de estas particularidades, o sea, recién les mostramos unas presentaciones del layout de BPC, con ciertas particularidades que quería cada uno de los negocios, tuvimos grandes problemas porque el cliente finalmente, dado que se encuentra con BPC, se le abre el bichito. Se le abre el bichito con entonces podría agregar este nuevo grado de libertad, podría meter esta otra particularidad de colocar las distintas monedas. Entonces, para no alargar un proyecto de estas características, es súper importante tener una claridad respecto a este diseño, a cómo yo quiero trabajar. Y es por eso que nosotros generalmente cuando implementamos BPC, lo que hacemos es un prototipo inicial, para que el cliente ahí se le ocurra, mira, ¿sabes qué? Podemos agregar estos otros grados de libertad. No sé si se entiende. Bueno, ahora pasemos a las preguntas y respuestas. En el fondo, aquí preguntó, nosotros hemos estado viendo BPC 10.1 y dentro de esta revisión vimos el embebido y el clásico. Pero el embebido era un poco más técnico, sobre todo porque venía desde IP, de cara al usuario. Este BPC 10.1 en S4 es embebido. ¿Qué tan técnico es de cara al usuario? Sigue siendo, como mencionaste, el mismo IP. Tanto el BPC 10.1 sobre S4 o sobre BW es en verdad el IP evolucionado, vamos a llamarlo. En el caso específico de S4, ya se tiene un content, es decir, ya tenemos los modelos creados, tenemos las funciones creadas y tenemos una serie de
de reportes para la planificación que ya están creados. Si se desea algo adicional o algo que, que le ayude al negocio para una mejor planificación, ahí se tiene que hacer una serie de ajustes. Pero ya te viene, con el content, te viene resuelto muchas cosas. Que están asistiendo o los que lo van a ver después vía web, necesiten y nos pueden contactar a través de nuestros sitios web. Quedan ahí en pantalla los datos. Entonces, muchas gracias por asistir y será hasta un próximo webinar. Vamos a tratar de estar haciendo estas actividades en forma mensual, así que estén pendientes de los que vienen el próximo mes. Gracias. Ok, que estén muy bien. Muchas gracias. Me despido, Luis Asmay. Muchas gracias. Se despide Pedro Cueva.